episodio más de Tribuna Libre Contemporánea, espacio de debate serio y reflexivo aquí en el TEC de Monterrey, Campus Estado de México. El día de hoy, pues nos acompaña la maestra Yedana. Buenas tardes, Yedana. Hola, ¿cómo están todos? Buenas tardes. Hola, maestro Zárate, ¿cómo estás? Muy bien, buenas tardes a todos. Maestro Blas, muchas gracias por estar aquí. Hola, buenas tardes a todos. Y la maestra Mari Carmen hoy está un poco indispuesta, le mandamos un fuerte abrazo, la extrañamos. Esperemos que el próximo jueves ya esté acompañándonos con nosotros, esté acompañándonos otra vez el próximo jueves. Y bueno, espacio de debate serio y reflexible. Esta semana, como cada semana, nosotros, los profesores de aquí del campus, nos ponemos de acuerdo para ver qué tema vamos a abordar. Y esta semana, en un debate bastante interesante de votos democráticos, dijimos vamos a hablar del caso Ayotzinapa, los normalistas desaparecidos, hace casi un año. Y esto da pie al último informe que emitió el grupo interdisciplinario de expertos independientes sobre el caso Ayotzinapa, ¿no? Y a mí me gustaría empezar de un poco la reflexión y hacer conciencia también de la situación real de nuestro país. Hay que tomar en cuenta, antes de hablar del caso Ayotzinapa, también el entorno, y me refiero al entorno histórico también. Guerrero es uno de los estados más pobres de la República Mexicana. Eso es importante hacerlo notar. Digamos que Guerrero siempre ha sufrido de pobreza extrema durante toda su historia, al lado de Oaxaca y de Chiapas, ¿no? Y en el último informe de una fundación que se llama ¿Cómo Vamos?, una fundación mexicana, que dice ¿Cómo Vamos?, habla de la pobreza laboral. Dice que la población, cuando se habla de pobreza laboral, es que la población no puede adquirir la canasta alimentaria con su ingreso salarial. Y en Guerrero, eso representa el 62% de la población del estado de Guerrero. Otra de las cosas que quisiera comentar es que Guerrero, en los años 70, tuvo un movimiento de profesores normalistas rurales, que encabezados entre ellos por uno de los guerrilleros, Lucio Cabañas, que también pues fue desaparecido, forzosamente asesinado por el gobierno. Y bueno, digamos que Guerrero es un caldo de cultivo, ¿no?, entre pobreza, exclusión y también entre ganas de salir adelante, ¿no? Bueno, dicho esto, Ayotzinapa se caracteriza en los últimos tiempos y en los años 70 también porque alberga la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos, del que también sale de ahí el exprofesor, ahora fallecido y exguerrillero, Lucio Cabañas, ¿no? También quiero mencionar que en Iguala, no hay que olvidar que fue la cuna de la independencia de México, sí, un estado también un poco olvidado, cuna también del movimiento de José María Morelos y Pavón, ¿no?, donde se firma el plan de Iguala con Agustín de Iturbide y Vicente Guerrero, ¿no?, en el que se proclamaba la religión, la unión de los mexicanos y la independencia del Reino de España, ¿no? Y bueno, con esto quiero lanzar el primer debate, ¿no?, esta primera parte del programa, con los profesores de aquí que me acompañan. Grupo interdisciplinario de expertos independientes. El informe, maestro Zárate, ¿qué opinión le merece? Bueno, es un informe que tiene varios supuestos. El más importante, el que más ha trascendido a la opinión pública, es el referente a la afirmación que hacen los expertos de la Comisión Interamericana que los 43 estudiantes no fueron incinerados en el basurero de Cocula. Esta afirmación la realizan en la página 156 de su informe. Pero luego en la página 295 admiten que el joven Alexander Mora fue identificado entre los restos óseos encontrados entre el basurero de Cocula y el río de San Juan. Luego en su página 331, el grupo de expertos vuelve a afirmar que los 43 estudiantes no fueron incinerados en el basurero de Cocula. En la página 395, el grupo de expertos dice: no se puede descartar lo que dice un perito de nombre Dejan respecto a la posibilidad de incineración de los cuerpos en el basurero,
pero tampoco existe evidencia de la incineración en el basurero de Cocula. Entonces a mí ya no me quedó claro. No le entiendo al informe de los expertos. Primero afirman tajantemente, no pudo haber incineración. Luego dicen, sí se identificó a un muchacho. Luego dicen, bueno, no podemos descartar la posibilidad de incineración en el basurero, pero tampoco la podemos afirmar. Y eso en el informe. Posteriormente, en nota del 7 de septiembre, uno de los expertos, Francisco Cox, dice que en el basurero no ocurrió el incendio. No sabemos ni podemos descartar, no es cita textual, no sabemos ni podemos descartar que hayan sido incinerados en otro lugar. Los restos de Alexander Mora fueron recogidos en el río de San Juan, no en el basurero. Luego, en una nota del 9 de septiembre, Francisco Cox expresa dudas sobre las circunstancias del hallazgo de los restos del estudiante Alexander Mora, que según el gobierno estaban en bolsas con restos encontrados en el río de San Juan, poco caudaloso y en un sitio de tránsito de personas. Y se pregunta el señor Cox, ¿por qué, si quieres deshacerte de los restos, lo acercas a una población donde pueden ser encontrados? Entonces, aquí el problema que veo es la falta de rigor metodológico en el informe en un punto toral, la incineración de los cuerpos. Primero afirman tajantemente, no es posible que los hayan incinerado. Luego admiten que sí hay un resto óseo plenamente identificado. Y en un tercer lugar dicen, bueno, no podemos descartar que hubo una incineración en el basurero, pero tampoco la podemos afirmar. Yo creo que por donde va el asunto ahí es dejar en claro que la investigación que ha llevado a cabo la PGR sobre todo, ha sido mal llevada, ha estado mal hecha y genera muchas dudas. Es decir, porque lo que queda claro en el informe desde mi punto de vista es que dicen abiertamente que no se pudieron incinerar los 43 cuerpos de los estudiantes. Con eso, bueno, queda la duda del cuerpo de Alexander Mora, que ya se comprobó que, bueno, sí eran sus restos, pero sigue estando planteada la pregunta, ¿dónde están los restos de los, en este caso serían 42? Que en sentido estricto también faltaría pues, aclarar de dónde sacaron esos restos de Alexander Mora. Pero profesor Black, si me permites, ¿cuál era la misión del grupo de expertos? ¿Sembrar más dudas o dar certezas? Siempre la lo único que están diciendo cierto es, y con sus reservas, es no pudo ser posible que hayan incinerado 43 en el basurero de Cocula. Los pudieron haber incinerado en otro lado. Claro, porque no se descarta. O sea, yo lo que veo aquí de rescatable es que el grupo de expertos independientes está dejando, con toda claridad, está dejando en duda el buen manejo de las investigaciones de la PGR, y con eso está planteando hipótesis alternativas. Pero lo que queda claro es que las hipótesis que ha manejado la PGR, pues simplemente son imposibles algunas de ellas, y luego entonces están criticando, digamos, el buen desempeño de las autoridades respecto a si están capacitadas o si tienen voluntad para dejar en claro qué pasó ese 26 de septiembre del año pasado. Digo, yo quiero aclarar ahí que yo recuerdo hay un episodio que ya nadie tomó en cuenta, que justo después de la desaparición de los normalistas, sale el padre Solalinde, el sacerdote Solalinde, y dice, sus hijos fueron llevados en camionetas, se asfixiaron en esas camionetas, luego fueron calcinados, carbonizados en un basurero, ¿sí? Y todo el mundo puso el grito en el cielo y dijeron, ¿cómo es posible que este señor pueda decir eso? Bueno, finalmente, de alguna manera se está intentando, ¿sí?, comprobar que fue así, ¿no? Si fue así o no fue así, lo que dices tú, maestro Zárate, está sembrando la duda de si efectivamente fueron o no fueron incinerados, ¿no? Y eso genera confusión también, ¿no? ¿Hasta qué punto tienen razón o no tienen razón? ¿Qué intereses puede haber detrás de eso? No lo sé, pero aquí lo que me de alguna manera me preocupa es que se está poniendo en duda la capacidad efectivamente de las autoridades mexicanas para resolver un asunto tan grave, con una violación de los derechos humanos muy grave, histórico, ¿no? Que me recuerdan mucho a los años 60 y 70 de la Guerra Sucia de desapariciones forzadas, ¿no?
Eso es grave que suceda en un país que se dice democrático, que se dice que está en crecimiento económico, no que se dice que está modernizándose, que se dice que está transformándose, ¿no? Maestra Yedana, ¿qué opinión le merece el informe? Bueno, pues para mí el informe, lo que me parece, y creo que coincido aquí con lo que ha dicho el maestro Gerardo Blas, es lamentable. Creo que una de las partes importantes, por supuesto, y digamos lo que ha sido más difundido en los medios de comunicación, es lo relacionado a pues cuál ha sido el destino de los 43 normalistas que fueron desaparecidos. Sin embargo, creo que el informe, uno de los objetivos principales que tiene es de entender qué fue lo que sucedió en estos 2 días, del 26 y el 27 de septiembre, sí, por supuesto, refiriéndose a los 43 normalistas de quienes, bueno, se realizó esta cuestión de desaparición forzada. Pero una de las cosas y que concluyen estos expertos es se tiene que hacer una investigación integral de los hechos, donde no se parta, digamos, una cosa es el destino de los 43 normalistas y otra cosa son la toma de los camiones y, digamos, en todas las acciones que se desarrollaron. A mí una de las cosas que me parece muy buena del informe es que nos explica de manera muy puntual cómo fueron los hechos, tanto del 26 como del 27 de septiembre, culminando en sí la desaparición de 43 estudiantes, pero también en el asesinato de otras personas que pues estaban en los lugares equivocados, digamos, que finalmente eran personas inocentes. Se habla también de la tortura hacia estudiantes que están fuera de estos 43 desaparecidos. Se habla también de la participación de autoridades municipales, estatales, federales, ¿no? A través de un sistema de comunicación muy bien planteado. Y pues se habla de una nueva hipótesis. A mí una de las cosas que me parece lamentable con este informe es que una de las cosas, si bien no da certeza de dónde están estos 43 estudiantes, a mí me parece todavía más relevante que sí se hace evidente la mala actuación de las autoridades y de la PGR en la investigación y digamos en la postura que se nos dio de manera oficial, que era pues digamos la incineración de estos 43 estudiantes. De hecho, uno de los Entonces, funcionarios de la PGR dice es que la presión social era muy fuerte y había que dar resultados en el corto plazo, ¿no? Y ahorita me acuerdo también del episodio desafortunado del anterior procurador, ¿no? Murillo Karam, que dice estoy cansado, ¿no? Porque según tengo entendido llevaba días trabajando, ¿sí? Entonces dice el funcionario, no es excusa, que se escuden en que efectivamente la presión social era muy fuerte, ¿no? Y luego no fue solamente la presión social nacional, sino fue la presión social internacional que decía, ¿cómo es posible que suceda esto cuando están, de alguna manera, ¿cómo decirlo?, haciendo valer su derecho a la libre expresión, a la libre manifestación, que fue realmente el trasfondo de todo este asunto. Había una mujer que era la esposa del en ese entonces presidente municipal de Iguala, ¿no?, que estaba coludida con un grupo de narcotraficantes llamado Guerreros Unidos, que estaba llevando las finanzas de esos Guerreros Unidos y ella aspiraba a ser presidenta municipal después de su esposo para poder mantener el control de esa zona. A mí Perdón, y que creo que con el informe una de las cosas que se hace evidente, bueno, sí es esta colusión de las autoridades con el narcotráfico, pero también otra cosa que es, digamos, que tenemos que resaltar, es que los estudiantes no tenían el objetivo de irrumpir en el evento que tenía en ese momento el DIF, ¿no? Y la esposa de... ¿Cuál es el objetivo entonces de tomar autobuses? El objetivo que tenían y que, digamos, a través de las declaraciones que han hecho es generalmente, esta no es la primera vez que se hacen una toma de autobuses, ¿no? En esa zona. Y digamos que, bueno, pues a lo mejor hay algunas anécdotas de nuestros papás que estuvieron en la UNAM o en el Poli en los años 60, 70. Es una actividad, digamos, muy de los estudiantes, ¿no?
y en esta región no es la primera vez que se daba, había habido ya enfrentamientos entre las autoridades y los estudiantes, porque esto es algo que se hace de manera anual, ¿no? La razón por la que ellos deciden juntarse en Ayotzinapa de diferentes escuelas normalistas rurales es porque, bueno, era una concentración para salir y llegar a la Ciudad de México a la marcha del 2 de octubre. Entonces, esa es una de digamos, la razón por la que ellos deciden unirse, porque es un lugar cercano a la Ciudad de México y ahí se congregan para, pues, salir, digamos, en caravana, ¿no? Ellos fueron seguidos desde las 5 de la tarde del 26 de septiembre por diferentes autoridades militares, ¿no? Que, bueno, ahí nos habla del poder federal, por policía municipal, por policía estatal, y los hechos, digamos, ya de agresión directa empiezan a partir de las 8 de la noche. Bien. Y se dan en 9 lugares diferentes. Entonces, creo que eso es importante. Sí es cierto, una de las hipótesis importantísimas que se da a través de este que resalta con este informe es justamente la existencia incluso de un quinto camión y, digamos, el señalamiento de que pues esta región es uno de los proveedores más importantes de heroína hacia los Estados Unidos, hacia Chicago. Y eso es lo que yo pero quiero tocar que no después, hay una sí. vinculación entre los estudiantes y estas actividades ilícitas del narcotráfico. Claro, como es momento de hacer una pausa, maestro. Volvemos, estamos hablando de Ayotzinapa, del informe del grupo de interdisciplinario de expertos independientes. Saludos, aulas 2, maestra Mari Carmen, te echamos de menos. Saludos a Laurita, a Laurita saludos también, igual por en Aulas supuesto. 2. Saludos a Vianey también. Saludos a la Roma, a la colonia Roma, que también nos están escuchando desde ahí, nos están escuchando también en Madrid, en España, están escuchándonos, gracias por escucharnos. Bienvenidas a las preguntas, hacemos una pausa y volvemos, estamos hablando del caso Ayotzinapa, normalistas, 43 desaparecidos. Habría que decir los teléfonos. Modelo educativo del Tecnológico de Monterrey. El modelo educativo del Tecnológico de Monterrey se distingue por las siguientes características: contenidos académicos, enfoque de educación integral, aplicación de diversas técnicas didácticas, desarrollo de la capacidad de nuestros alumnos para la investigación y el aprendizaje autogestionado, uso de las más avanzadas tecnologías de información como herramientas de apoyo al aprendizaje. El centro de nuestra misión educativa es el ser humano. Con el modelo educativo del TEC de Monterrey, siempre se aprende. Tecnológico de Monterrey. Vive la cultura emprendedora con sentido humano. That you settled down, that you found a girl and you're married now. I heard that your dreams came true. Guess she gave you things I didn't give to you. Old friend, why are you so shy? Ain't like you to hold back or hide from the light. I hate to turn up out of the blue uninvited, but I couldn't stay away, I couldn't fight it. I had hoped you'd see my face and that you'd be reminded that for me it isn't over. Never mind, I'll find someone like you.
sometimes it hurts instead. You know how the time flies. Only yesterday was the time of our lives. We were born and raised in a summer haze, bound by the surprise of our glory days. I hate to turn up out of the blue uninvited, but I couldn't stay away, I couldn't fight it. I had hoped you'd see my face and that you'd be reminded that for me it isn't over. Never mind, I'll find someone like you. I wish nothing but the best for you too. Don't forget me, I beg. I remember you said sometimes it lasts in love, but sometimes it hurts instead. Nothing compares, no worries or cares, regrets and mistakes, their memories made. Who would have known how bittersweet this would taste? Never mind, I'll find someone like you. I wish nothing but the best for you. Don't forget me, I beg. I remember you said sometimes it lasts in love, but sometimes it hurts instead. Never mind, I'll find someone like you. I wish nothing but the best for you too. Don't forget me, I begged. I remember you say sometimes it lasts in love, but sometimes it hurts instead. Sometimes it lasts in love, but sometimes it hurts instead. Contemporánea, espacio de debate serio y reflexivo. Nos quedamos estábamos hablando ahorita fuera del aire, sembrar digamos la desconfianza en la PGR. Quería decir algo, maestro Zárate, sobre eso. Sí, a ver, respecto a lo que comentaba la maestra Yedana, digo, para dudar de la PGR no era necesario que viniera un grupo de expertos de la Comisión Interamericana, eso, y pues ya, para eso no necesitaba el Estado mexicano pagar a la Comisión Interamericana y traer a todas estas personas para sembrar dudas. Y aparte, a ver, en un proceso penal como es eventualmente se está juzgando a unas personas por su responsabilidad penal. Se trata de sembrar dudas razonables. Y aquí el problema con el informe de los expertos, en lo que se refiere a la incineración de cuerpos, no están sembrando dudas razonables. Hacen afirmación, no fueron incinerados. ¿Es irresponsable entonces por parte del grupo de expertos? Yo pienso que sí. ¿Es irresponsable el ejercicio que hicieron? En ese aspecto que está haciendo Toral, sí lo fue. Sí, porque de alguna manera quieren deslegitimar lo que está haciendo el gobierno mexicano. Hacen una afirmación tajante. No hubo incineración de ninguno de los 43. Luego, avalan el resultado de Innsbruck de la incineración de uno. Luego, cuando intentan refutar un peritaje
de otro profesor, dicen, bueno, no descartamos la posibilidad de la incineración en el basurero de Cocula, O sea, pero tampoco se puede afirmar. A ver si entiendo bien, maestro. Primero dicen no hubo incineración, luego dicen que sí hubo incineración de uno de ellos, que fue el que digamos que Alexander sirvió Mora. para sí, y después dicen hay la posibilidad de que pudo haber sido incineración. Pero tampoco lo podemos afirmar. Entonces termina anulándose el mismo informe a sí mismo. Es contradictorio. Bueno, a mí me parece que en esta cuestión, por ejemplo, de cuestionar la actuación de la PGR, por supuesto, con o sin necesidad del informe, esa duda estaba y bueno, ha sido latente con las marchas, con las demandas sociales, no incluso, bueno, pues con acudir a la Corte Interamericana para pedir también su intervención. Creo que esa parte es innegable, existe la desconfianza desde antes de que se diera este informe. Sin embargo, creo que es importante que se dé también una opinión internacional, ¿no? Digamos, de personas que no estén ligadas al gobierno mexicano. Perdón, necesitamos siempre, o sea, como adolescentes de un país adolescente, necesitamos la aprobación de lo que otros Bueno, digan. no, y no se trata tampoco de esta cuestión de ser adolescente o no y no saber conducirnos por nosotros mismos como adultos, ¿no? Creo que la interacción de los organismos internacionales tienen el objetivo de fortificar o fortalecer, las cuestiones democráticas. Es un hecho. Y más en un que, estado que aparenta ser fallido, ¿no? Que aparenta ser fallido en algunos momentos. No utilizaría yo el término de estado fallido tampoco, pero pues también creo que sí es cierto que se requiere que haya una supervisión de organismos internacionales para que tengamos certeza, ¿no? La desconfianza está por parte de la ciudadanía hacia sus autoridades y con estos hechos que nosotros vemos en el informe, lo único que hacen es fortalecer esas dudas, ¿no? Entonces creo que pues una de las cosas también que muestra es pues la mal manera en que se ha llevado las investigaciones, digamos, las contradicciones que hay también en la investigación que se ha hecho por parte de las autoridades mexicanas. Y creo que sí es importante también que, como lo hemos comentado en programas anteriores, en un momento en donde estamos entrando a un mundo mucho más globalizado, ¿no? La figura del Estado sigue siendo uno de los actores internacionales importantes. Sin embargo, organismos internacionales también inciden ahora en los asuntos internos. Entonces también creo que esa parte es importante y a mí no me parece tampoco que tenga esta cuestión de si son chiquitos o no, porque creo que el mundo no va hacia nuevamente generar una soberanía y una no intervención. Te cuestiono y te provoco, maestra. Quiero saber cuántas organizaciones internacionales han intervenido en alguna investigación, por ejemplo, de los Estados Unidos de América. Ah, no, por supuesto. ¿Y cuándo lo van a permitir? Por supuesto, jamás. Entonces, la soberanía. La soberanía, bueno, ya no es un actor unitario, ¿no? Hay diferentes, la fortaleza de los países es diferente. Eso es cierto, pero bueno, eso tampoco justifica que no haya una intervención en México, ¿no? Si aquí se está haciendo y finalmente se está generando, para mí, desde mi perspectiva, un avance y algo positivo en la interacción con organismos internacionales en casos como este, pues yo no estoy en contra de esto, al contrario, me parece, y claro, en otros aspectos y en otros asuntos tenemos a China, está Corea del Norte, está Cuba, está Estados Unidos, creo que esos son casos también complicados, pero que no justifican que no haya una intervención en nuestro país. Aquí ¿no? lo que me hace cuestionarme es por qué los padres normalistas, ¿no? Yo sé por qué, ¿no? Pero me pregunto retóricamente, ¿por qué necesitan pedirle a un grupo de expertos extranjeros para que vengan e investiguen lo que sucedió en México? Porque volvemos a lo mismo. El Estado a veces resulta ser tan débil, ¿no? Y se siembra tanta la desconfianza que necesitamos que otros vengan, ¿no? Un argentino, si no me recuerdo, un chileno, un norteamericano, vengan a decirnos lo que hicimos bien o lo que hicimos mal. Bueno, y que ¿no? además estas acciones fueron perpetradas por el gobierno, ¿no? La desaparición forzada, pues bueno, por definición están ahí los actores gubernamentales. Entonces creo que esa es una razón de por qué se requiere ayuda externa. Claro, porque no solamente se trata de un Estado débil, sino de un Estado que está actuando como un actor interesado en cubrir ciertos hechos que precisamente por eso
no sabemos dónde está la verdad. Yo, teniendo una diferencia de interpretación con respecto aquí al profesor Arturo, pues yo diría que lo que dejan claro, y sin ambigüedades, los del grupo de expertos, es que no pudieron haber sido incinerados los 43 cuerpos en el basurero de Cocula, y para mí eso es muy relevante porque simplemente está negando una de las principales hipótesis, o más bien de la forma en que han contado los hechos las autoridades mexicanas. Entonces, y no es lo único que están asegurando, sino que están mostrando una gran cantidad de inconsistencias, que lo que a uno, como decía Yedana, lo que a uno le inquieta es cómo participa este Estado en México, que no es débil, parece que es fuerte cuando se propone actuar en contra de sus propios ciudadanos. Yo quisiera rescatar nada más para que no se nos olvide esto que dijimos en un principio respecto a que no solamente son los 43, sino que hubo por lo menos 2 que fueron asesinados a quemarropa. ¿Por qué los tratan así? O sea, ¿por qué desde un principio se actúa con esa violencia? Uno de ellos apareció después desollado. Eso parece de una película de terror que puede pasar en un país extraño, quizá de ficción, pero no en el México democrático que jactamos de ser. Y a mí me gustaría complementar esto para que quede muy bien claro. Cuando hablamos de fue el Estado, cuando la gente grita fue el Estado, ¿a quién están haciendo referencia? Primero, quisiera puntualizar eso. Recordemos que quiénes fueron realmente los culpables de esa situación, pues el gobierno municipal. Un momento, todavía son presuntos culpables. Porque hay un proceso judicial. Estoy de acuerdo contigo, la PGR ha consignado el asunto. Que los probables responsables. Un juez, vamos a ver si determina la responsabilidad. Y ahora, yo me pregunto, aquí dice el maestro Blas, bueno, parece ser que el Estado no quiere que se sepa la verdad. Yo creo que es al primero que le interesa que se sepa la verdad. Es al primero que le debería interesar. Pero precisamente aquí lo que políticamente también le interesa, claro, que se sepa bien, pero que se esclarezcan bien los hechos, lo que vemos aquí es que ahí están actuando de manera torpe los representantes del Estado Federal Mexicano. La PGR ha perdido la credibilidad y además yo creo que no hay que ser un especialista para ver las inconsistencias de las investigaciones que ellos mismos están avalando y que dejan en claro que están tapando información, están cubriendo, y la pregunta es ¿a quién y por qué? O sea, ¿por qué ese ataque lleno de saña y de falta de sentido hasta donde tenemos pero información? Fueron autoridades municipales, sí, hay que dejarlo bien claro. Pero la PGR con sus investigaciones está avalando una interpretación de los hechos que no sabemos bien a quién beneficia. Bueno, pero en este caso aquí yo también a mí me gustaría recalcar, es cierto, estuvieron las autoridades municipales involucradas, pero también en este sistema de comunicación del que habla el reporte de este grupo de expertos, que es el C4, también nos habla de el conocimiento de las autoridades federales incluso, ¿no? A través de la Sedena. Entonces sí es cierto, la realización de los actos, bueno, pudo haber sido por las autoridades municipales, pero creo que cuando se habla del Estado, se habla no necesariamente de algún funcionario público en particular. Creo que bueno, pues eso incluso se ha solicitado también la permanencia de este grupo para, digamos, dar ese seguimiento y señalar aquellos funcionarios públicos que estén involucrados y que sean responsables de esto. Pero cuando se habla del Estado, creo que se habla del aparato estatal, ¿no? Y en este acontecimiento de Ayotzinapa, no me parece, está con evidencia, ¿no? Que participaron las autoridades municipales, estatales, federales, ¿no? Y que tenían conocimiento también de estos hechos. Entonces, cuando se habla de fue el Estado, fue el aparato estatal. Muy bien, bueno, pues se está calentando esto, está bastante interesante. Yo creo que diverger en puntos de opiniones, en estar en desacuerdo, creo que siempre es sano, ¿no? Decía por ahí un amigo que en la pluralidad está el conocimiento. Entonces vamos a hacer la última pausa del día de hoy y volvemos más con Tribuna Libre Contemporáneo. Tribuna Libre Contemporáneo, espacio de debate serio y reflexivo.
¿Ya evolucionamos lo suficiente? ¿Hoy solo hay que buscar nuestra comodidad? Las cosas pueden ser diferentes. Hay que pensar en el bien de todos. Creemos que para destacar hay que esforzarse, pero también disfrutar todo lo que nos da la vida. Para ganar dinero, justo hay que hacer eso, ganárselo, sin corromper, sin mentir, sin robar. Dicen que hay que aprender otros idiomas. Muy bien, pero aprendamos bien el nuestro y hagamos que otros lo hablen. México es grande. Creemos que el impacto al medio ambiente no es negociable. Busquemos alternativas. Quejarse no es suficiente. Hay que participar, encontrar soluciones. Cada uno de nosotros es un movimiento. Usemos el conocimiento. Disparemos con las palabras. Ganemos con las ideas. Piensa que los sueños terminan cuando la historia comienza. Es hora de abrir los ojos, de volar más lejos, de cambiar. Porque para crear, primero hay que creer. Creemos en el futuro que empezó hoy en la mañana. Creemos que todo puede cambiar. Tecnológico de Monterrey. Espíritu emprendedor con sentido humano. Bien, volvemos en el último espacio de Tribuna Libre Contemporánea del programa de hoy. Estamos hablando del informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes sobre el caso de los 43 normalistas desaparecidos de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos, ubicada en el municipio de Ayotzinapa. Estamos aquí debatiendo todavía, seguimos debatiendo fuera de los micrófonos y ahora al aire también seguiremos debatiendo, ¿no? Compartiendo un poco con nuestra comunidad académica qué es lo que está sucediendo. Maestro Zárate, creo que querías decir algo antes de que nos fuéramos a la pausa, ¿no? A ver, yo no estoy en contra de que organismos internacionales revisen lo que hacen las autoridades nacionales, pero sí espero que estas instancias internacionales, o en este caso grupo de expertos propuestos por una instancia internacional, tengan seriedad en su estudio. Y yo no lo veo por esta primera, hacen una afirmación tajante, no es posible que hay 43, pero luego hay uno que sí fue posible que lo hayan quemado, y luego dicen, bueno, la versión del perito doctor Han, de que los incineraron en el basurero, no la podemos descartar, pero tampoco podemos afirmar que fue en el basurero. Perdón, eso es irresponsabilidad. O sea, para hacer trabajo más mal hecho, pues nos estaba con la PGR. Bueno, a mí en esa parte me gustaría nada más mencionar de lo que menciona aquí el maestro Zárate. Lo que establece como conclusiones este informe de de la evaluación que realizó el doctor Torero, que es un especialista, digamos, en estas cuestiones de fuego, ¿no? Que incluso participó en los acontecimientos del 11 de septiembre y digamos es un especialista en la materia. Lo que él rechaza y lo que evidentemente el informe rechaza, o esta comisión de expertos, es que los 43 cuerpos juntos hayan sido incinerados hasta hacerlos cenizas en el basurero de Cocula. Científicamente no puede haber sucedido eso porque no existen los rastros o digamos el calor que hubiera emanado de esta fogata, si podemos decirlo, hubiera generado cambios, lo decían, incluso en la flora, en la fauna, en la basura que estaba ahí en el basurero, y eso no sucede. Más adelante lo que dice es imposible, eso sí, establecer si los fuegos ocurridos en el basurero municipal de Cocula, esto lo estoy leyendo textual, fueron de dimensiones suficientes para la incineración de uno o más cuerpos. Entonces, eso es lo que no se ha podido establecer, si es que uno o dos cuerpos de los estudiantes pudo haber sido quemado o no en ese lugar. Lo que tajantemente rechazan es lo que la PGR
dijo, ¿no? O afirmó en algún momento. Los 43 cuerpos fueron quemados en el basurero de Cocula, ¿no? Una de las cosas que yo creo que desvela este asunto, porque los desvela claramente, más bien, o no tan claramente, es que ni la PGR, ni el grupo de interdisciplinario de expertos independientes llegan a una conclusión concreta, es decir, la complejidad del asunto, ¿sí? O sea, no es tan fácil decir de un día para otro te resuelvo, ¿sí? O sea, también, o sea, es verdad que ha habido errores, ¿no? Es verdad que pone de evidencia la torpeza de algunas autoridades, ¿no? Yo creo que la desconfianza se vuelve a sembrar, ¿no? Con este asunto, ¿no? Y políticamente, insisto, yo creo que al Estado, al gobierno federal mexicano, sí le conviene saber la verdad. Yo creo que sí le conviene, entre otras cosas porque finalmente son las autoridades municipales las que están coludidas con el narcotráfico, ¿no? Se habla también de un quinto o sexto camión, ¿no? Por allí, que dice que iba lleno de heroína, jamás se habla de ese asunto, ¿no? Jamás se toca ese asunto, ¿no? Digamos, hay quien está, ¿qué es lo que quieren ocultar? No lo sé, a lo mejor no quieren ocultar nada, simplemente es que no fue relevante para la investigación, ¿no? Maestro Blas, hablando de esto un poco. Pues yo lo que quiero resaltar acerca del informe en general es que nos transmite algo que aunque aquí hemos dicho que para eso no necesitábamos expertos, pero yo creo que si expertos nos hablan de la mala calidad de la investigación y de las averiguaciones previas de las autoridades que han estado involucradas, yo creo que eso es un primer elemento para decir, aquí las cosas no se están haciendo bien y entonces deben hacerse bien. Porque entonces nos plantea un reclamo muy claro, a mi parecer, y es que la PGR nos debe una explicación de lo que realmente pasó, y junto con la PGR, naturalmente, las autoridades federales en México. Sí, pero los únicos legitimados para decirle al gobierno mexicano cómo hacer las cosas no son los expertos internacionales, aunque la maestra es muy internacionalista, yo también lo soy, confío en las instituciones internacionales, pero antes de llegar a una instancia internacional, deberíamos ver quién se encarga de vigilar el trabajo de la Procuraduría General de la República. Se los pregunto, ¿quién tiene que hacerlo? Es del Ejecutivo, es una dependencia del Ejecutivo. Sí, pero ¿dónde está el equilibrio de poderes? En ninguno, de hecho, pues ahí tienen en la congeladora, permítame la expresión, en la congeladora legislativa, la cuestión de la PGR autónoma. O sea, y allí, digo, esto podría ayudar un poco a disipar dudas, porque ahorita mientras que la la procuradora o el procurador sea un empleado del Ejecutivo, pues tiene una duda de origen. Una autonomía de la PGR podría atemperar un poco la sospecha, no la va a eliminar por la forma en que somos en México, pero sí le da una mayor legitimidad, pero no lo han hecho. Aquí lo que yo rescataría es, no podemos ser nosotros expertos en criminalística y analizar estos informes porque finalmente pues nos dedicamos a otra cosa, ¿no? Ellos son realmente los expertos y los que podrían determinar, ¿no? Pero ni los expertos internacionales han podido determinar qué es lo que sucedió, ¿no? Yo quiero quedarme un poco con el fondo del asunto. 1. México es un estado democrático, ¿sí? Con instituciones muy débiles, algunas veces muy torpes, ¿no? El estado de Guerrero es un estado de la entidad es una entidad federativa muy pobre, donde tenemos una población marginal, ¿sí? Que quiere hacer ruido, pero que no se los permiten. Que históricamente ha estado bajo el ataque sistemático de los cacicazgos regionales y a veces con la complicidad de los gobiernos, tanto estatales como federales. Entonces, bueno, la injusticia, la desigualdad de nuestro país, eso también genera violencia finalmente. O sea, el hecho de que haya pobres en este país va a generar inexcusablemente, ¿sí? Imposible de parar, va a generar violencia. Tenemos un minuto para conclusiones, maestra Yedana. Bueno, a mí lo único que me gustaría concluir es nuevamente señalar que estos acontecimientos y el informe deben ir más allá del simple hecho de, digamos, el destino de los 43 normalistas, sino analizarlo también con la actuación del Estado. Como Carlos decía, México es un país democrático. Yo diría que, pues, digamos de manera sustancial, la democracia en México no existe, ¿no? Como un proceso, pues por cuestiones electorales podríamos hablar de ello, pero por, digamos, el goce de derechos, las libertades y demás, pues eso no, yo lo cuestionaría, ¿no? Espero que no sea un eterno proceso, ¿no? Ojalá que no.
Y a mí la verdad creo que me pareció si bien no se dijo a ciencia cierta qué pasó con los 43 normalistas, una de las cosas importantes que me parece es que tiene este informe es la presión internacional, ¿no? El obligar y el poner nuevamente a las autoridades mexicanas a abrir incluso una nueva línea de investigación con este quinto camión, ¿no? Hacer investigaciones más a fondo nuevamente, que pues las marchas no pudieron hacer, ¿no? O sea, la presión interna no logró esa movilización de las autoridades y pues creo que también es importante considerar estos aspectos, porque bueno, eso nos ayuda a nosotros como población, como ciudadanía, a estar enterados y demandar que pues las cosas se lleven de manera correcta y finalmente poder acceder a la verdad, ¿no? Maestro Zárate. Bueno, instancia nacional o internacional, responsabilidad en el trabajo, sembrar dudas razonables, lo que va a llevar al juez es a declarar la inocencia de las personas acusadas. Tampoco se trata de condenar a personas no culpables, pero puede tener este efecto práctico. Eventualmente el expresidente municipal y su esposa pueden terminar en la calle gracias al informe de expertos. Ojo. O sea, en un año los podemos ver en la calle, porque yo, si fuera defensa de ellos, agarro el informe y lo presento al juez. Como un perito, como prueba de descargo, y el día de mañana lo que vamos a tener es, ni vamos a ver la verdad, y a las únicas personas que fueron consignadas van a estar libres. Eso sería una pena de verdad. Bueno, pero ¿no? Si se demuestra, es que también digo, si se demuestra que no están involucrados, ¿por qué tendrán que estar en la cárcel, no? Digo, o sea, tampoco podemos decir, bueno, de lo poco que tenemos, pues quedémonos con eso, ¿no? Yo creo que hay que ir al fondo, ¿no? Entonces tampoco eso justifica que no se consideren los informes. Maestro Blas. Muy bien, pues a casi un año de los acontecimientos, si el gobierno federal no hace nada por aclarar los hechos, va a cargar, de hecho ya está cargando, con la responsabilidad de 43 desaparecidos, no sabemos dónde está, y la sociedad mexicana, nosotros, debemos tener una explicación. Yo la verdad sí me he puesto a veces en el papel de los padres de los 43 desaparecidos y debe ser muy triste no saber en dónde están. Esa explicación la debe el gobierno mexicano a los padres de familia, naturalmente, pero también a la sociedad, porque si no el mensaje que está quedando es bastante malo acerca de este país que estamos creyendo que se construya en un país cada vez más democrático y en el que se pueda vivir de manera segura y digna. Muy bien, yo creo que este es un homenaje también a la democracia en este país, ¿no? Este programa que estamos debatiendo también es un homenaje a la democracia de este país, de la gente que quiere luchar, que quiere cambiar. Especialmente yo tengo un aprecio especial por Guerrero porque tengo un buen amigo que justamente 2 meses antes de que sucedió esta situación, él daba clases en una universidad en Iguala, me llama y me pregunta, me dice, oye, se está poniendo la cosa muy complicada, 2 meses antes de la Ayotzinapa, se está poniendo la cosa muy complicada, me están pidiendo que firme unos papeles dentro de la universidad para justificar unos gastos que no se ejecutaron, ¿qué hago? Y le digo, bueno, pues espérate, ¿no? Me dice, pero, ¿sabes qué? Que el presidente municipal tiene fama de matón, así me lo dijo. ¿Sí? Y es de Iguala. El de Iguala, efectivamente, José Luis Abarca. Y le dije, lárgate de ahí. Te lo dije así, con esas palabras textualmente. 2 meses después sucede esto, ¿no? Guerrero, el estado de Guerrero, la cuna de la independencia de este país, ¿sí? Está en la miseria. No solamente económica, sino también social y también política, ¿no? Es un pretexto para debatir y esperemos que Guerrero con su historia pueda salir adelante, ¿no? Pues terminamos ya con el programa. Gracias Mike, Sargento Fey, gracias por los controles. Maestra Mari Carmen, insisto, te extrañamos mucho aquí en la cabina. Saludos a Madrid, saludos a Aulas 2, a todos por allá. Y si tienen algún comentario que hacer, estamos en las redes sociales. En Facebook, sociales _humanidades SEM del Campus Estado de México, y en Twitter DCSH de la División de Ciencias Sociales y Humanidades, antes se llamaba así, ahora es de escuela. En Twitter DCSH-TECSEM.
Muchas gracias y nos despedimos, Tribuna Libre Contemporánea. Muchas gracias, maestros. Buenas tardes a todos, hasta luego. Bye, hasta luego.